Una guerra como nunca antes vista está a punto de estallar, te lo aseguro. Hola, me llamo Mateo, tengo 35 años y vivo en un pequeño pueblo llamado Valdepeñas, en el corazón de Castilla-La Mancha. Durante años, he sentido una inquietud profunda, una mezcla de alerta y esperanza que pocos comprenden. Esta historia que voy a contarles no es un simple relato ni una invención, sino algo que escuché muy de cerca, algo que me cambió para siempre. Todo comenzó cuando, en una reunión de fe en la iglesia de nuestro pueblo, un anciano llamado Don Joaquín, reconocido por su sabiduría y fervor espiritual, compartió unas palabras que parecían venir de otro mundo. Habló de una guerra que se avecinaba, una guerra que no sería como las demás que conocemos. No era solo un conflicto de ejércitos o de naciones, sino una lucha con raíces profundas en lo espiritual, algo que afectaría no solo a países, sino a los corazones y las almas de cada persona. El mensaje me impactó tanto que no pude dejar de pensar en él. En medio de la rutina diaria, el ruido de las calles y las conversaciones habituales, esas palabras resonaban con fuerza, una guerra que anunciaba un cambio radical, una purificación que llegaría de la mano de un momento llamado el arrebatamiento. Don Joaquín insistió en que esta guerra sería el preludio de algo mucho más grande, algo que marcaría el final de los tiempos tal como los conocemos. Para mí, ese día fue el inicio de una nueva visión del mundo. A pesar de vivir en un lugar tranquilo, rodeado de viñedos y caminos polvorientos, entendí que la paz que tanto valoramos podría verse amenazada por fuerzas invisibles y poderosas. No era solo una cuestión de política o economía, sino de una batalla eterna entre la luz y la oscuridad, entre el bien y el mal, que se manifestaría en eventos que ya comenzaban a verse en el mundo entero. La guerra de la que hablaba Jesús, según me explicó don Joaquín, no sería un conflicto convencional. Sería una tormenta que tocaría todos los aspectos de la vida, desde las relaciones más cercanas hasta las grandes potencias del planeta. Y aunque muchos no la verían venir, aquellos que estuvieran atentos y con fe podrían reconocer las señales y prepararse. Así que aquí estoy, compartiendo esta historia contigo, porque sé que el tiempo apremia y que la preparación no es solo una opción, sino una necesidad. Quiero que entiendas conmigo lo que esta guerra significa, lo que está en juego y cómo podemos mantenernos firmes en medio del caos que se avecina. Ahora, acompáñame a descubrir juntos el comienzo de esta revelación, para que nuestros corazones estén listos y nuestra fe jamás flaquee. Este conflicto que se aproxima, según lo que me contó don Joaquín, no es una guerra cualquiera. No se trata simplemente de ejércitos marchando o países peleando por territorios. No, es algo mucho más profundo, una guerra que tiene dos dimensiones, una física, visible para todos, y otra espiritual, que la mayoría no logra percibir. Es una batalla que sacudirá los cimientos mismos de nuestra existencia, y afectará no solo a las naciones, sino también a cada corazón humano. Recuerdo que aquella noche, mientras caminaba por las calles empedradas de Valdepeñas, me sentí pequeño ante la magnitud de lo que se acercaba. Don Joaquín me dijo que esta guerra sería como una tormenta que tocará todos los aspectos de la vida, desde la economía hasta la moral, desde las relaciones personales hasta las decisiones de los líderes mundiales. Y que detrás de todo ese caos, hay una realidad espiritual que no podemos ignorar. Él mencionó un pasaje de la Biblia que me quedó grabado profundamente, en Efesios, capítulo 6, verso 12, donde se dice que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, potestades y gobernadores de las tinieblas en los lugares celestiales. Esto significa que, aunque veamos soldados y conflictos en las noticias, la verdadera batalla ocurre en un plano invisible, donde fuerzas oscuras y poderosas tratan de dominar el mundo. Me contó que estas fuerzas buscan engañar y manipular, que la mentira será tan grande que muchos caerán en la trampa sin darse cuenta. Y que para los que seguimos a Jesús, estar atentos y tener la fe firme será más importante que nunca, porque vendrán tiempos de mucha confusión y peligro. Don Joaquín también dijo que los conflictos y desastres naturales que ya estamos viendo, terremotos en Andalucía, crisis económicas en toda Europa, tensiones políticas entre países vecinos, no son coincidencias, sino señales claras de que esta tormenta espiritual se está intensificando. Pero a pesar de todo, su mensaje no era para sembrar miedo, sino para que nos preparáramos con esperanza. Me explicó que Jesús, quien nos advirtió sobre esta guerra,
También nos prometió protección y victoria para aquellos que mantengan la fe. Que esta guerra será como un fuego que purifica, separando a los que están firmes de los que se dejan vencer por el miedo o la duda. Así que esta guerra tiene una doble cara, por un lado, la violencia y la incertidumbre que veremos en el mundo, por otro, una oportunidad para fortalecer nuestro espíritu, para crecer en la fe y para prepararnos para lo que viene. Mientras escuchaba todo esto, me di cuenta de que no podía quedarme de brazos cruzados. Era necesario entender la importancia del discernimiento espiritual, porque muchas voces falsas aparecerán prometiendo paz donde no la habrá, tratando de confundir a los fieles. La vigilancia será crucial. En ese momento comprendí que esta guerra no es solo un evento externo, sino también una lucha interna. Cada uno deberá decidir a quién seguir, si a la luz o a la oscuridad. Y que nuestra preparación no solo será física, sino sobre todo espiritual, oración constante, estudio de la palabra y firmeza en la fe. Por eso, amigos, no podemos confiar solo en lo que vemos o escuchamos en los medios. Hay una verdad más profunda detrás de todo lo que sucede, y es nuestra responsabilidad descubrirla y vivirla. Solo así podremos mantenernos firmes cuando las tempestades lleguen. Lo que me contó don Joaquín esa noche fue el inicio de un despertar, un llamado a no dormir ni dejarnos engañar. El tiempo se está acabando, y la guerra que Jesús describió está tocando a nuestra puerta. Ahora, más que nunca, debemos estar listos para enfrentarla con valentía y fe. Lo que más me impactó de aquella revelación fue el papel que desempeñaría Israel en esta guerra que se avecina. Don Joaquín insistió en que, para entender el conflicto del que hablaba Jesús, no podíamos ignorar a ese pequeño país en el corazón del Medio Oriente, un lugar lleno de historia, de profecías y de un peso espiritual que pocos comprenden. Israel no es solo un territorio en disputa, me explicó, es el epicentro de una serie de eventos que marcarán el curso final de la historia. Jerusalén, esa ciudad milenaria, será el escenario donde se concentrarán las tensiones y las decisiones que desencadenarán el conflicto mayor. La Biblia habla de naciones que se unirán para atacar a Israel, y estas profecías se están cumpliendo ante nuestros ojos, aunque muchos prefieran mirar hacia otro lado. Recuerdo la noche en que don Joaquín me mostró mapas y noticias recientes sobre alianzas cambiantes, movimientos militares y discursos políticos que parecían sacados de un guión apocalíptico. Me habló de los capítulos 38 y 39 del libro de Ezequiel, donde se relata una coalición de pueblos que se levantarán contra Israel en los últimos días. Y me aseguró que esto no era una coincidencia ni una exageración, sino la confirmación de que la profecía bíblica estaba en marcha. Pero lo más asombroso fue cuando me dijo que esta guerra no es solo política o militar, sino profundamente espiritual. El ataque a Jerusalén es un desafío directo al pacto que Dios hizo con su pueblo. Sin embargo, Dios no está sorprendido ni impotente. Él está guiando cada movimiento, cada maniobra, y su protección sobre Israel es real y poderosa, aunque el mundo parezca sumido en el caos. En esos momentos sentí una mezcla de miedo y esperanza. Miedo por la violencia que se avecina, por las vidas que se perderán, por la incertidumbre que se extenderá. Pero también esperanza, porque sabía que detrás de todo eso estaba el plan de Dios, un plan que no puede ser detenido ni por los ejércitos más poderosos. Don Joaquín me habló también de cómo las alianzas internacionales cambiarán de manera inesperada. Países que antes parecían distantes o neutrales se involucrarán de repente en esta lucha, y líderes harán movimientos que nadie podrá anticipar. Todo esto formará parte de un cuadro mucho más grande, un patrón que solo quienes conocen las Escrituras podrán reconocer. Mientras escuchaba, pensé en la fragilidad de nuestro mundo, en cómo un pequeño país puede ser el foco de tantas tensiones y conflictos. Pero también en la grandeza de un Dios que no abandona a los suyos y que tiene todo bajo control. La historia de Israel es un recordatorio constante de que, aunque parezca que la oscuridad gana terreno, la luz siempre prevalecerá. Lo que sucede en Jerusalén y sus alrededores no es solo un asunto regional, es una señal para todos nosotros. Una llamada a estar alerta, a fortalecer nuestra fe y a entender que estamos viviendo tiempos proféticos, tiempos en los que el destino del mundo está en juego. Por eso, amigos, debemos mirar con ojos espirituales, no solo con la razón o el miedo.
Debemos comprender que esta guerra, que parece tan lejana y complicada, nos afecta a todos, porque es parte de un plan divino que culminará con la reunión de los fieles antes de que la tormenta alcance su máximo. La protección que Dios promete a Israel es también la protección que ofrece a quienes confían en Él. Y esa certeza es la que nos sostiene cuando todo parece perdido. La historia que estamos viviendo está escrita desde hace siglos, y cada paso que damos nos acerca a ese momento decisivo. Así que permanezcamos vigilantes, con la mirada puesta en Jerusalén, pero también en nuestro propio corazón, porque la batalla que se acerca también es personal. El tiempo apremia y la guerra que Jesús describió está más cerca de lo que imaginamos. La guerra que se avecina no es solo un enfrentamiento entre países o ejércitos, es, sobre todo, una batalla entre el bien y el mal, entre la luz de Dios y las fuerzas oscuras que buscan dominar el mundo. Esta lucha cósmica afecta a todos, quieran verlo o no, y cada uno de nosotros será impactado de una manera u otra. Recuerdo que don Joaquín me habló con una intensidad que me estremeció. Me dijo que en esos tiempos la oscuridad se intensificaría, que la mentira y el engaño se extenderían como una sombra que cubre todo, buscando atrapar a los desprevenidos. Los que somos fieles a Jesús sentiremos una presión enorme, porque el enemigo sabe que nuestra fe es poderosa y tratará de quebrantarla a toda costa. Él me explicó que la persecución aumentará, que los compromisos morales se debilitarán y que las tentaciones serán más fuertes que nunca. La presión para renunciar a nuestras creencias será constante, y muchos se verán tentados a ceder por miedo o cansancio. Pero también me aseguró que Jesús no nos abandonará, su Espíritu nos guiará y nos dará fuerzas para resistir. Esta batalla no es solo externa, también sucede dentro de cada uno de nosotros. En momentos de duda, miedo o incertidumbre, la oración, la lectura de la Biblia y la confianza en Jesús serán nuestro escudo y espada. Don Joaquín me decía que la fe no es algo abstracto, sino una fuerza viva que nos sostiene en medio del caos. Además, el enemigo buscará dividirnos. Atacará nuestras familias, nuestras comunidades y nuestras iglesias, intentando sembrar desconfianza y enemistad. Los lazos que nos unen serán probados, y las amistades se tensarán bajo el peso del conflicto y la incertidumbre. La guerra se librará también en los hogares y en los corazones. Pero junto con estas dificultades, hay una promesa poderosa: la victoria ya está asegurada para quienes permanecen firmes en la fe. Jesús nos ha dado autoridad sobre las tinieblas, y nuestras oraciones tienen poder. No estamos solos en esta lucha, su presencia nos acompaña y nos fortalece. Don Joaquín me recalcó que esta guerra será un fuego purificador, un tiempo de prueba que revelará el verdadero compromiso de cada persona. Aquellos que se mantengan firmes serán refinados y preparados para el momento en que Jesús regrese por su iglesia. Los que se rindan al miedo o la duda quedarán expuestos y vulnerables. Pensar en todo esto me hizo sentir una mezcla de temor y responsabilidad. No podemos permitirnos la pasividad ni la indiferencia. La batalla es real y está ocurriendo ahora. Cada decisión, cada oración y cada acto de fe cuenta. El enemigo intentará engañar con falsas promesas de paz y seguridad, pero esas ofertas serán mentiras disfrazadas que solo traerán más confusión y destrucción. Jesús nos advirtió que debemos estar atentos, discernir y no dejarnos seducir por esas voces que parecen justas pero que en realidad conducen a la oscuridad. Por eso, amigos, la clave está en permanecer firmes, en cultivar una relación profunda con Jesús y en apoyarnos unos a otros. La guerra que se avecina no es para desesperar, sino para despertar. Para que entendamos que nuestra verdadera batalla no es contra lo visible, sino contra las fuerzas que operan en las sombras. Sé que este mensaje puede parecer duro, pero también es una invitación a la esperanza. Porque aunque la guerra será dura, la victoria final pertenece a quienes confían en Jesús. Él es nuestra roca, nuestro refugio y nuestra salvación. Así que mantengamos la mirada fija en Él, fortalecidos en la fe, preparados para enfrentar cualquier desafío y seguros de que, al final, la luz triunfará sobre la oscuridad. Esta batalla es real, pero la gloria que nos espera es eterna. Llegar a comprender la magnitud de esta guerra y la batalla espiritual que la acompaña me hizo entender que no basta con saber lo que está por venir, es necesario actuar, prepararse y vivir con una fe activa y comprometida. Don Joaquín fue claro: el arrebatamiento,
Ese momento en que Jesús vendrá a buscar a sus hijos, no es una idea lejana ni un simple sueño, sino una realidad inminente para la que debemos estar listos. La preparación no es cuestión de miedo o pánico, sino de un compromiso profundo con nuestra fe y con la vida que Dios nos ha dado. En Valdepeñas, en medio de nuestra vida cotidiana, donde el ruido del campo se mezcla con las campanas de la iglesia, aprendí que estar listo significa vivir en oración constante, en comunión con Jesús, y con el corazón abierto a su palabra. Don Joaquín me explicó que la fe verdadera es activa, no pasiva. No se trata solo de creer cuando todo va bien, sino de mantenerse firme cuando el mundo se tambalea, cuando las noticias traen desesperanza y cuando la tentación de abandonar o dudar es fuerte. La fe es el ancla que nos sostiene en medio de la tormenta. La oración, me dijo, es nuestra línea directa con Dios, nuestro refugio y nuestra fortaleza. En esos momentos de soledad o incertidumbre, arrodillarse y buscar su guía es fundamental para no perder el rumbo. Jesús mismo nos pidió que estemos vigilantes y que oremos sin cesar, porque la batalla espiritual requiere una preparación constante. Además, la obediencia es la señal más clara de que estamos listos. No basta con conocer las profecías o los signos, debemos vivir conforme a la voluntad de Dios, dejando atrás las cosas que nos alejan de Él y dedicándonos a amar y servir a los demás. La obediencia fortalece el espíritu y nos hace resistentes a las trampas del enemigo. En nuestra comunidad, vi cómo algunos comenzaban a despertar, a reunirse más, a apoyarse en la oración y a compartir estos mensajes de esperanza. Porque estar preparados también significa no guardar esta verdad solo para uno mismo, sino compartirla con quienes nos rodean, para que otros también puedan encontrar refugio y fortaleza. Don Joaquín me advirtió que las tentaciones para distraernos son muchas, el confort, las preocupaciones diarias, las distracciones mundanas. Pero la urgencia del momento nos llama a poner a Jesús en el centro, a mirar más allá de lo visible y a mantenernos firmes en la esperanza de su venida. La preparación también implica paciencia y perseverancia. La guerra que se acerca pondrá a prueba nuestra paciencia, nos hará enfrentar dudas y miedos, pero también purificará nuestra fe, como el oro en el fuego. La resistencia en medio de la prueba nos hará más fuertes y más semejantes a Cristo. Imagino ahora ese momento en el que, en medio del caos, podremos mirar al cielo y ver la promesa cumplida, Jesús vendrá a buscarnos, a levantarnos y a llevarnos a un lugar seguro, más allá del alcance de la guerra y la destrucción. Ese pensamiento me llena de paz y me impulsa a seguir adelante. Por eso, amigos, hoy más que nunca, el llamado es a prepararnos con fe viva, con oración constante y obediencia sincera. No sabemos el día ni la hora, pero sabemos que está cerca. No permitamos que la rutina o el miedo nos paralicen, levantémonos con valentía y esperanza, confiando en la promesa de Jesús. El arrebatamiento será la mayor liberación que la humanidad haya conocido, la culminación de la historia y el inicio de una eternidad en paz. Mientras tanto, vivamos cada día con la certeza de que estamos siendo preparados para ese gran momento. Que nuestras vidas sean un testimonio de fe, un faro de luz en medio de la oscuridad, y que nuestro corazón nunca pierda la esperanza ni la alegría de saber que Jesús viene por nosotros. La hora se acerca, y la preparación es nuestra mejor defensa. Nunca imaginé que presenciaría con mis propios ojos cómo se desataría aquella guerra tan profunda y terrible que Jesús describió. Cuando todo comenzó, sentí una mezcla de incredulidad y miedo. Las noticias desde Madrid y otras ciudades cercanas hablaban de conflictos inesperados, alianzas que se rompían y disturbios que se extendían como un fuego incontrolable. Pero más allá de las noticias, lo que más me impactó fue ver cómo la gente a mi alrededor comenzaba a cambiar, el miedo se apoderaba de sus miradas, la desconfianza crecía en cada conversación y la esperanza parecía desvanecerse poco a poco. En los primeros días, todavía mantenía la fe firme, recordando las palabras de don Joaquín y aferrándome a la oración. Pero a medida que el caos se extendía, empecé a cuestionarme si podríamos realmente salir airosos de aquella tormenta. Las calles de Valdepeñas, normalmente tranquilas y llenas de vida, se vieron invadidas por rumores de enfrentamientos y problemas que parecían ir más allá de nuestro pequeño mundo. Lo que más me sorprendió fue la rapidez con la que todo se desmoronaba. Los gobiernos tomaban decisiones erráticas, las economías tambaleaban y las divisiones entre vecinos y amigos aumentaban.
Parecía que nadie sabía en quién confiar, y en medio de esa confusión, muchos se alejaban de la fe, buscando respuestas en falsas promesas y soluciones temporales. Vi cómo hermanos en la iglesia empezaban a perder el ánimo, cómo la persecución espiritual y social se intensificaba y cómo el enemigo parecía ganar terreno en los corazones. Sin embargo, también fui testigo de milagros pequeños pero poderosos, personas que se mantenían firmes, que oraban sin cesar y que compartían palabras de aliento incluso cuando todo parecía perdido. Este primer capítulo de la guerra me dejó una lección clara: no podemos depender solo de lo visible ni de las circunstancias. La verdadera batalla no está en los conflictos externos, sino en nuestra capacidad para mantenernos firmes en la fe, para resistir la desesperanza y para confiar en que Jesús está al control, aun cuando todo parezca derrumbarse. A veces, en las noches silenciosas, me preguntaba cómo podría haberse evitado tanto dolor, si acaso había alguna forma de detener lo inevitable. Pero luego recordaba que esta guerra no es un accidente ni un error, es parte de un plan mayor que busca purificar, despertar y preparar a los que serán llamados a acompañar a Jesús en el arrebatamiento. Aunque el panorama era sombrío, sentía en el fondo de mi corazón una chispa de esperanza. Sabía que, a pesar de las dificultades y las pruebas, aquellos que se mantuvieran firmes y vigilantes encontrarían la fuerza para seguir adelante, y que el final de esta guerra traería consigo una gloriosa liberación. Sin embargo, esta primera parte del conflicto solo era el comienzo. Lo peor aún estaba por llegar, y con él, sorpresas que nadie podía prever. Y mientras el mundo temblaba, yo me aferraba a esa promesa: Jesús está viniendo, y quienes confían en Él serán rescatados. Pero, ¿cómo reaccionarán aquellos que no están preparados? ¿Quiénes se mantendrán firmes cuando las pruebas alcancen su punto máximo? Estas preguntas me acosaban, mientras la guerra se desplegaba ante mis ojos, implacable y aterradora. El tiempo de la calma había terminado. La tormenta espiritual y física estaba desatada, y solo aquellos con fe verdadera podrían resistir su embate. Yo estaba decidido a no rendirme, a mantener viva la esperanza y a seguir luchando con la fuerza que solo Jesús puede dar. Cuando creí que ya lo había visto todo, la historia dio un giro que jamás imaginé. Justo cuando la guerra parecía alcanzar su punto más álgido, cuando las calles de Valdepeñas temblaban con el eco de las noticias y el miedo se sentía en el aire como una niebla densa, apareció alguien que cambió por completo la dimensión de todo lo que estaba ocurriendo. Una tarde, mientras caminaba hacia la Plaza Mayor, me encontré con Lucía, una mujer de mirada intensa y voz pausada que había llegado hace poco al pueblo. Su presencia era enigmática, vestía un vestido azul oscuro que rozaba sus tobillos y llevaba un collar sencillo pero elegante, con un pequeño crucifijo de plata que parecía brillar con una luz propia. Su porte transmitía calma, pero también una fuerza que no podía ignorar. Lucía comenzó a contarme cosas que parecían sacadas de otro mundo. Me habló de mensajes que había recibido en sueños, de visiones de un futuro cercano donde la guerra no solo sería física, sino que revelaría secretos ocultos y traiciones inesperadas. Me confesó que había venido a Valdepeñas con una misión: ayudar a quienes estuvieran dispuestos a abrir los ojos y prepararse para lo que estaba por venir. Lo que más me sorprendió fue cuando me habló de traiciones dentro de nuestra propia comunidad, personas que, por miedo o conveniencia, estaban colaborando con las fuerzas que alimentaban esta guerra. Dijo que no todo era lo que parecía, y que incluso entre los que parecían más confiables, había quienes estaban sembrando discordia y falsedad. Lucía me advirtió que debía tener cuidado, que no todo ni todos eran aliados. Su relato destapaba una realidad oculta, donde las apariencias engañaban y la verdad se ocultaba detrás de máscaras. Me contó que la guerra espiritual estaba infiltrándose en cada rincón, afectando relaciones, familias y hasta la iglesia misma. Esa noche, mientras la luna iluminaba débilmente las calles, las palabras de Lucía resonaban en mi mente. Sentí una mezcla de desconcierto y urgencia. ¿Quiénes eran esos traidores? ¿Cómo podríamos identificarlos y protegernos? Pero también sentí una extraña sensación de esperanza, porque ella hablaba con una convicción tan firme que parecía tener la clave para atravesar la oscuridad. Lo que antes parecía un conflicto externo, ahora se convertía en una lucha interna mucho más compleja y peligrosa.
No solo se trataba de resistir la guerra física, sino de discernir en medio de la mentira y la mentira disfrazada de verdad. Lucía me mostró que la batalla espiritual era mucho más intensa y que la vigilancia debía ser máxima. Sus palabras me hicieron comprender que la guerra que Jesús describió no solo sacudiría el mundo, sino que también expondría el verdadero corazón de las personas. Aquellos que parecían amigos podrían convertirse en enemigos, y las decisiones que tomáramos en esos momentos serían cruciales para nuestro destino. La revelación de Lucía fue como un llamado a abrir los ojos y no confiar ciegamente en nadie, excepto en Jesús. Su mensaje me dejó inquieto pero preparado para enfrentar los próximos desafíos. La guerra había cambiado de rumbo, y ahora la lucha por la verdad y la fe era más urgente que nunca. Mientras el pueblo dormía, yo me preguntaba qué otros secretos y traiciones estaban esperando ser descubiertos. La historia que parecía clara se enredaba en sombras y enigmas, y solo la luz de la fe podría guiarnos en ese laberinto. La batalla espiritual había entrado en una nueva fase, y yo debía estar listo para lo que viniera. Las palabras de Lucía no solo me dejaron inquieto, sino que también me impulsaron a mirar con más atención a mi alrededor. Lo que antes parecía conocido y seguro, ahora se tornó en un terreno lleno de sombras y sospechas. Pronto comprendí que la traición no era solo un rumor o una posibilidad lejana, era una realidad que se manifestaba con fuerza en el corazón de Valdepeñas y más allá. Poco a poco, comenzaron a surgir señales que confirmaban las advertencias de Lucía. Amigos de años, personas con quienes compartía la fe y el pan, empezaron a mostrar actitudes extrañas, sus palabras cambiaban, sus miradas evitaban el contacto, y sus acciones parecían encubrir algo más oscuro. Algunos comenzaron a propagar noticias falsas, sembrando división y desconfianza entre nosotros. Recuerdo una reunión en la iglesia donde, en medio de la oración, alguien se levantó para cuestionar abiertamente las enseñanzas que habíamos recibido sobre la guerra y el arrebatamiento. Su voz tenía un tono frío y calculador, y sus palabras buscaban sembrar dudas y desconcierto. Esa noche, muchos salieron con el corazón pesado y el espíritu confundido. Pero no todo era desolación. Entre la confusión, otros hermanos reafirmaron su fe, se unieron en oración y buscaron discernir con sabiduría lo que estaba ocurriendo. Fue entonces cuando comprendí que la verdadera batalla era por nuestras almas, y que solo la unidad en la verdad y la fe nos permitiría resistir las mentiras que nos amenazaban. Mientras la traición se extendía, también se revelaron secretos ocultos que nadie esperaba. Algunas personas que parecían neutrales o incluso amigas, tenían vínculos con grupos que fomentaban el caos y la mentira. Era como si una red invisible estuviera tejiendo un plan para desestabilizar no solo a Valdepeñas, sino a toda la comunidad de creyentes. Lucía, con su mirada serena pero firme, me guió para no caer en la paranoia ni el miedo, sino para fortalecer mi corazón y mi mente con la palabra de Dios. Me enseñó que, aunque la guerra espiritual está llena de engaños, la verdad de Jesús es un faro que nunca se apaga. En esos días, sentí que la tensión alcanzaba un punto crítico. Las noches eran largas, y el silencio se rompía con susurros de incertidumbre y temor. La sensación de que algo más grande y oscuro estaba a punto de manifestarse se hacía cada vez más palpable. Sin embargo, en medio de esa oscuridad, también sentí una fuerza interior que me impulsaba a seguir adelante, a no rendirme. Sabía que la guerra que Jesús describió no era para destruirnos, sino para purificarnos, para separar el trigo de la cizaña. La traición y la mentira eran pruebas duras, pero también eran oportunidades para demostrar quiénes estábamos verdaderamente comprometidos con la fe y la verdad. Y mientras el conflicto avanzaba, la necesidad de estar alerta y firme se volvía más urgente que nunca. Ahora, con cada paso que daba, sentía que la batalla espiritual no solo se libraba en las calles o en las reuniones, sino en lo más profundo de mi alma. Y estaba decidido a no ceder ni un centímetro, porque sabía que la recompensa final era la gloria eterna junto a Jesús. El tiempo apremiaba y la guerra seguía su curso, pero en medio de la tormenta, una luz de esperanza brillaba con intensidad renovada en mi corazón. La lucha apenas comenzaba, y yo estaba listo para enfrentarla con todo lo que tenía.
La intensidad de la guerra que se desataba en nuestro mundo no podía describirse con palabras comunes, era como si todo el caos, la desesperación y la oscuridad se hubieran concentrado en un solo punto, haciendo que cada día fuera una batalla titánica, un enfrentamiento épico entre fuerzas invisibles que amenazaban con devorar todo a su paso. En Valdepeñas, donde antes la vida parecía tranquila y predecible, ahora los rostros reflejaban una mezcla de miedo, determinación y una urgencia que no podíamos ignorar. Las noticias llegaban con rapidez, cada vez más dramáticas, y se multiplicaban los conflictos, las traiciones y las pruebas para los que manteníamos la fe. Pero lo que hacía esta guerra verdaderamente aterradora es la forma en que lo espiritual y lo físico se entrelazaban sin remedio. No era solo fuego y pólvora, ni solo estrategias militares o alianzas rotas, era una lucha en la que cada pensamiento, cada intención, cada decisión tenía un peso eterno. Sentía como si la tierra misma temblara bajo mis pies, no solo por los conflictos visibles, sino por la feroz batalla que se libraba en los cielos y en los corazones de las personas. La oscuridad parecía extender sus garras para atrapar a todos, pero también veía cómo la luz de la fe brillaba con más fuerza en quienes se mantenían firmes. Cada día era un desafío mayor, un combate sin tregua donde la resistencia, la oración y la confianza en Jesús eran las únicas armas verdaderamente poderosas. La guerra parecía alcanzar su punto máximo, como el rugido de una tormenta que amenaza con destruirlo todo, pero que, al mismo tiempo, anuncia la llegada de un amanecer. En medio de esta tormenta, recordaba las palabras de Jesús, que no temiera, que Él ya había vencido al mundo, y que nuestra victoria estaba asegurada si permanecíamos firmes. Esa promesa era un faro en la oscuridad, un ancla para mi alma cansada, pero decidida a no ceder. La guerra se convirtió en una experiencia que superaba toda lógica humana, en un evento que parecía sacado de una historia apocalíptica, pero que estaba ocurriendo justo frente a mis ojos, en mi tierra, en mi tiempo. La tensión alcanzó niveles tan extremos que cada instante parecía una eternidad, y cada decisión podía marcar la diferencia entre la vida y la muerte espiritual. Sentí que la batalla no solo era contra enemigos visibles, sino contra un ejército invisible que buscaba destruir la esperanza, la verdad y la fe. Pero también supe, con una certeza que nada podía quitarme, que esa oscuridad no tenía la última palabra. En ese clímax de tensión, donde la guerra parecía a punto de devorarlo todo, mi corazón se aferró con más fuerza que nunca a la promesa de Jesús, que Él vendría por nosotros, que nos levantaría y nos llevaría a un lugar seguro, más allá del alcance del mal y la destrucción. Y mientras la tormenta rugía con furia desatada, una calma inexplicable comenzó a crecer dentro de mí, una certeza profunda de que, a pesar de todo, la luz vencería, y que aquellos que permanecieran fieles serían eternamente libres. La guerra había llegado a su punto más alto, pero la historia aún no terminaba. Algo más estaba por suceder, algo que cambiaría para siempre el destino de los que creían y esperaban. Y en ese momento de máxima tensión, supe que la verdadera batalla apenas estaba comenzando. Mientras la guerra alcanzaba su punto culminante y el mundo parecía al borde del colapso, sentí como el aire mismo se cargaba de una tensión indescriptible, como si el destino de toda la humanidad pendiera de un hilo invisible. Las calles de Valdepeñas estaban marcadas por la incertidumbre, las miradas buscaban respuestas en el vacío y el silencio se rompía solo con susurros de miedo y esperanza entremezclados. En medio de ese caos, una sensación profunda me invadió, la certeza de que todo estaba a punto de cambiar, que el momento decisivo se acercaba con una velocidad imparable. La guerra no solo había revelado la fragilidad del mundo, sino también la fortaleza de aquellos que, con fe inquebrantable, se mantenían firmes en medio de la tormenta. Pero justo cuando creía que la batalla estaba por resolverse, una última sombra se asomó, un misterio que ningún corazón humano estaba preparado para enfrentar. Algo oculto, una fuerza desconocida, emergió desde lo más profundo, amenazando con trastocar todo lo que creíamos saber sobre el bien, el mal y el destino final. Sentí como la tierra temblaba una vez más, pero esta vez no era solo una guerra común ni una lucha espiritual habitual. Era como si se abriera una puerta hacia lo desconocido, un umbral que separaba la realidad de un misterio que solo Jesús podría revelar en su momento. La tensión llegó a su punto máximo, y en ese instante, comprendí que la verdadera prueba no era solo resistir la guerra,
sino descubrir quiénes estarían dispuestos a seguir la luz cuando toda oscuridad pareciera invadirlo todo. La línea entre la salvación y la perdición se volvió más delgada que nunca. Esta guerra, que parecía la última, era en realidad el preludio de algo más grande, un evento que cambiaría para siempre el destino de todos. Y mientras el mundo contenía el aliento, yo sentí en mi interior que la promesa de Jesús estaba más cerca que nunca. Sin embargo, no puedo decir qué sucedió después. No puedo revelar el desenlace porque la historia aún no ha terminado, y esa verdad permanece oculta, esperando ser descubierta por quienes estén dispuestos a buscarla con fe y valentía. Lo que sí sé, y lo que les dejo como un llamado urgente, es que la hora es ahora. Que la guerra, el misterio y la promesa de redención están entrelazados en un destino que solo podemos enfrentar juntos, con el corazón firme y la mirada puesta en Jesús. ¿Estás preparado para descubrir lo que viene después? ¿Tienes la fe suficiente para enfrentar la verdad que está por revelarse? La respuesta está en cada uno de nosotros, y solo el tiempo dirá quiénes estarán listos para el encuentro final. La batalla ha sido intensa, la oscuridad ha sido profunda, pero la luz que prometió Jesús nunca se apagará. Y aunque el desenlace permanece en suspenso, una cosa es segura, la historia continúa, y nosotros somos parte de ella. Quédate alerta, mantén tu fe fuerte, porque lo que vendrá después cambiará todo para siempre. ¿Estás listo para enfrentar la verdad? La respuesta aguarda, y la gloria espera a los valientes que se mantengan fieles hasta el final.